Periodista, nacido en el departamento del Chocó, comunicador social, me gusta la investigación histórica, hago parte de una familia, de una dinastía de periodistas. Me antecedieron mi bisabuelo Delfino Díaz Ruiz, mi padre Carlos Díaz Carrasco, más conocido como el Mono Díaz, un gran periodista en el Chocó. Estoy yo, Gonzalo, en la tercera generación, y aspiro me suceda a mi hijo Gonzalo Andrés Díaz García, que ya está enrutado también hacia la comunicación social y el periodismo. Fundé hace varios años, en 1992, con mi hermano Jorge Díaz, fundamos el periódico Citará, un periódico que circuló durante 12 años, y fue ese el medio que me permitió conocer como la realidad del territorio a través del trabajo periodístico, de los viajes que realizábamos, de todo el cubrimiento de acontecimientos muy importantes. Citará fue una escuela, digamos, para mí, para muchas otras personas, y de allí deriva también el origen del archivo fotográfico y fílmico del Chocó. Bueno, comenzamos este proceso viendo el vacío que teníamos en el Chocó, en estos temas de memoria, de patrimonio. Empezamos a investigar, a auscultar, y pues nos dimos cuenta de que había todo un filón de potencialidades, de imágenes un poco ocultas, invisibles, y nos dimos a la tarea de hacer una investigación. Se llamó El Chocó en blanco y negro, y comenzamos por allá en 1998 con una primera beca del Fondo para la Cultura y las Artes del Chocó. Con esa beca pudimos viajar a Bogotá, a Medellín, a Cali, buscando familias oriundas del departamento que pudieran conservar sus álbumes familiares. Lo anterior teniendo en cuenta que en Quibdó y muchos pueblos del Chocó y Mina, Condoto han sufrido fuertes incendios en el pasado, y muchos de esos incendios arrasaron también con parte de la memoria institucional. En el caso de Quibdó, con el incendio del 66, sucumbieron ahí en las llamas muchos recuerdos, muchas entidades, muchos documentos, y empezó como un hobby inicialmente, y la curiosidad que siente uno por el pasado, que siempre me ha tocado ver uno investigar qué estaba pasando cuando X, Y periodo histórico del Chocó. Y comenzamos así, buscando fotografías en periódicos, en casas de familia, en libros, en otros periódicos nacionales muy importantes, como el periódico El Espectador, el periódico El Tiempo, El Colombiano de Medellín, entendiendo que son periódicos que llevan más de un siglo de existencia y que conservan muchas memorias importantes. En el periódico El Espectador, pues adquirimos algunas imágenes, pero allá hay un depósito muy grande de imágenes del Chocó, de personajes, de acontecimientos históricos, el territorio, su geografía, sus recursos. Y en ese sentido nos embarcamos en esta idea desde 1998. En el 2007 pudimos ganar una beca con el Ministerio de Cultura, la beca de archivos, y ya con esa beca nos permitió dimensionar un poco mejor el trabajo, conocer un poco más de la digitalización, de la catalogación, de la conservación de todos estos acervos, que también es muy importante tener claro eso. Tenemos un archivo en papel, en digital, pero son archivos muy sensibles y con riesgo de deterioro en cualquier momento. Por eso aplicamos muchas técnicas para poder conservar el archivo que tenemos. Hemos logrado acopiar, gracias al periódico Citará, que inicialmente dona su archivo. Continuamos en ese proceso, llevamos 25 años, casi que semana tras semana, tratando de albergar, de conservar, de almacenar fotografías del hoy, pero también pues las fotografías del ayer. Tenemos un archivo histórico que es nuestra prioridad en este momento, poderlo hacer que crezca, poderlo clasificar, organizar y darlo a conocer, publicarlo, que lo puedan utilizar los docentes, los investigadores, los productores audiovisuales, los creativos que necesitan de estas imágenes en determinados momentos. Hemos hecho un trabajo en dos direcciones, la parte fotográfica y la parte fílmica, y en ambos frentes hemos tenido
resultados muy valiosos y muy importantes que permiten hoy que en la historia del cine chocuano pues sea una realidad y salga de ese anonimato en que habíamos estado durante muchos años. Gracias a este trabajo pudimos encontrar películas, imágenes, documentales pues que no sabíamos que existían y que nos ha permitido poder resignificar muchos temas importantes del departamento del Chocó. Tenemos un registro con una primera película de 1929, una película que la manda a hacer la Intendencia del Chocó, casualmente con el propósito de promocionar el Chocó pujante de esa época, con empresas, con industrias, y que requería de mayor inversión estatal. Por eso en esa película encontramos imágenes como el ingenio azucarero de Sautatá, que fue un proyecto agroindustrial muy importante en el Bajo Atrato que funcionó durante más de 40 años, produciendo azúcar, tabaco y otro tipo de materias y productos. Conocimos en ese documental también la hidroeléctrica de La Vuelta, de que siempre nos hablaban los abuelos, de que el Chocó tuvo una hidroeléctrica que daba energía a muchos municipios y que movía las dragas de la compañía. Pudimos encontrar y en efecto corroborar de que sí existió, de que sí funciona, que aún existen muchos de estos elementos ya como vestigios ya del pasado, pero importante desde esa perspectiva la comunicación, la imagen audiovisual y documental de la fotografía, que tienen ese valor importante de conservar y poder preservar todas estas memorias. Sí, no, hay muchas imágenes que evocan esa nostalgia. Yo tengo un archivo familiar muy importante por mis dos familias, y en ese sentido, pues hace poco publicamos una fotografía de la casa de madera en la carrera cuarta de mi abuelo Raúl Cañada Garrido, que tenía una terraza amplia en la parte de afuera. Hoy en día allí funciona la farmacia magistral. En esa época, en esa fotografía, aún sin pavimentar las calles y caminando algunos indios por la calle en ese momento, pues obvio que nos transportó a ese lugar donde de niños nos reuníamos a departir, a compartir con la familia en épocas especiales. Y así como esa, hay otras imágenes que evocan a momentos, acontecimientos importantes del Chocó. Hay una imagen muy interesante de la desmembración del Chocó, de un movimiento social que se desató cuando el presidente Rojas Pinilla intentó desmembrar al departamento de Chocó. Hubo una gran protesta, una gran revuelta. Llega García Márquez al Chocó a cubrir ese acontecimiento, y esas imágenes de 1958, aún sin haber nacido, digamos, enriquecen todo el relato, la narrativa que uno ha escuchado sobre ese acontecimiento. En la foto se logran identificar muchas personas incluso que participaron, y entre ellas el gobernador de ese entonces, que era un gobernador militar antioqueño de apellido Cano, que decidió finalmente sumarse a la causa del Chocó, no apoyar al Estado colombiano, al gobierno, sino que se sumó a la causa del Chocó, y él aparece portando la bandera del departamento. Creo que es una fotografía muy significativa para quien investigue y quien conozca, digamos, esos acontecimientos. A través de estas fotos puede uno viajar en el tiempo. Casualmente con el Murcio, un fotógrafo contemporáneo muy importante en la actualidad, hicimos una conversa muy interesante en el Banco de la República, titulada Narrando el Chocó desde la imagen. Y a partir de esas imágenes que selecciona uno con criterios de curatoría y de contenidos, se logra incluso enseñar la historia del departamento a través de estas imágenes. Yo en la actualidad estoy vinculado al programa de comunicación social y periodismo de la universidad, enseño historia del Chocó, y en todas mis clases, en todos mis contenidos, en todas mis unidades, utilizo la fotografía como elemento, digamos, que refuerza el discurso y el texto y la narrativa que uno puede presentar. Las fotos nos permiten evidenciar en efecto de que muchas cosas existieron. Claro que sí, es muy importante el trabajo de los fotógrafos. Yo los denomino los notarios de la imagen, son unos narradores, cubren muchos acontecimientos,
pero hay que ser, digamos, organizado en el trabajo, con el cuidado de los materiales, de las colecciones, poder organizar su propio álbum fotográfico. Hoy en día existen muchas plataformas que lo permiten y darlo a conocer, que me parece muy importante darlo a conocer, por supuesto en el marco del respeto por los derechos de autor y temas que tienen que ver con el manejo de la imagen. Creo que lo importante es darlos a conocer, que se puedan aprovechar, que se pueda educar a través de ese discurso. Todos sabemos, digamos, en el caso del Chocó, las dificultades que tenemos de comunicación para el conocimiento del territorio, muy complicado, con todas esas dificultades, pero uno a través de la fotografía puede viajar sin ningún problema a las regiones, a los territorios, a los lugares más inhóspitos donde llegan los fotógrafos. En la medida en que eso se proyecte, va a ser un trabajo muy importante. Y qué bueno que hoy en día, gracias a la fotografía digital y a tantas tecnologías, tenemos unos fotógrafos muy importantes que con unas miradas muy propias están también narrando el territorio del departamento de Chocó, y eso nos parece valioso para este archivo fotográfico, que se pueda fortalecer también con todos esos apoyos de todos estos fotógrafos. Bueno, invitarlos a que consulten nuestra página en internet, Archivo Fotográfico y Fílmico, www.videoteca del Chocó, que nos sigan en las redes sociales, nuestro canal en YouTube, en Facebook, y también hemos venido haciendo un aporte muy interesante y novedoso en lo que tiene que ver con la protección del patrimonio documental bibliográfico. Acabamos de crear la Hemeroteca Digital del Chocó, proyecto ganador de una beca de gestión de memoria de la Biblioteca Nacional de Colombia. Hemos puesto también en la nube y en la internet cerca de 800 periódicos de importancia histórica para el departamento de Chocó, bajo el entendido que esos periódicos son también una fuente muy valiosa de información. Todo esto lo disponemos en estas plataformas para que la gente pueda conocer, pueda profundizar, pueda investigar sin necesidad de trasladarse hasta el territorio, y eso se trata, que entre todos podamos sacarle el mejor provecho a ese trabajo.